Este es el momento exacto para compartir una buena conversación sobre libros, arte, cultura, cine, música y conocer la agenda cultural en todo el país. Bienvenidos a Exacta Dimensión, una hora de buena conversación, mejor plática y con un invitado especial, usted. Exacta Dimensión, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Dirección y conducción, Alberto Ríos Ramírez. Hola, ¿cómo están? Red de Comunicación Regional les da la bienvenida a este nuevo espacio que se abre a partir de la fecha, que se ha denominado Exacta Dimensión, en un homenaje a un poema icónico de Juan Gonzalo Rose y rendir homenaje así a la poesía nacional. Esperamos abrir a partir de ahora un espacio para la conversación sobre libros, arte, música, cine y todos los temas que la agenda cultural local, incluso nacional, nos pueda proponer. Vamos a poner particular énfasis en la difusión de la lectura y los libros, bajo un texto y un precepto que escuché alguna vez al escritor colombiano Mario Mendoza, que comentaba que quien no lee vive una sola vida, la suya, y quien lee vive las vidas de las historias y los personajes que encontrará en los libros a los que pueda acceder. Mi nombre es Alberto Ríos Ramírez, estoy a cargo del programa y estaré conversando con ustedes cada semana. Para esta primera edición hemos invitado a un amigo entrañable, amigo de siempre, su nombre Alonso Rabí do Carmo. Él es profesor universitario, periodista, poeta, músico y nos place gratamente que esté esta tarde con nosotros. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido a la primera Alberto, edición del programa. Muchas gracias por esta invitación. Recordemos que al cierre del 2016 entregaste un libro que es una reedición de la primera versión de Animales Literarios. Así es. Que es un conjunto de entrevistas a escritores latinoamericanos agrupados bajo diversos esquemas temáticos. Cuéntanos, ¿cuál es el origen de esta obra y por qué su reedición ahora con un grupo de entrevistas que tú has estado difundiendo en Ojo Público, el portal nacional? A ver, esta es una historia que tiene dos partes, ¿no? La primera parte culmina en el año 2008 con la edición en Aguilar de Animales Literarios, que era un libro que tenía 17 entrevistas a 17 escritores, de los cuales 5 eran peruanos y 12 latinoamericanos. Luego yo me fui a los Estados Unidos, como sabes, por razones de estudio, y volví a Lima en 2014, y siempre tenía la idea y la intención de hacer una reedición del libro, quizá añadiéndole material nuevo. Pasó el año 2014 y el año 2015 tuve una reunión con un par de editores que me sugirieron sacar a los autores peruanos de la primera edición, añadirle 10 escritores latinoamericanos más y hacer un libro solo con latinoamericanos y dejar los peruanos para un proyecto posterior, que es el que estoy trabajando ahora, ¿no es cierto?, de entrevistas con autores peruanos. Bueno, entonces en el camino surge la posibilidad de ir publicando este nuevo material en Ojo Público, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tuve reunidas todas las entrevistas, la editorial Estruendo Mudo, a través de su editor Álvaro Lazo, se interesó mucho en el proyecto y es el libro que tenemos ahorita sobre la mesa. Por cierto, es una magnífica edición en formato, edición, en portada, ¿no? Así es una linda edición que, bueno, agotó su tiraje, que no fue tampoco, no fue un gran tiraje, o sea, eso todo hay que decirlo, fue un tiraje pequeño, digamos. Pero ahora estamos preparando una nueva edición que va a incluir exactamente el mismo material que esta, pero añadiendo los dibujos que he hecho yo para cada entrevista. Vamos a ir sobre los dibujos en unos minutos. Perfecto. El libro tiene una estructura y una composición que has agrupado bajo diversos conceptos: variedades regionales, mundos propios, la Gran Colombia. En la primera parte está bajo la denominación bastante necrológica, en el más allá, los que ya no están con nosotros. Exacto, y agrupas, homenaje, ¿no? y agrupas en ellos a José Saramago, Carlos Fuentes, Tomás Eloy Martínez y el poeta chileno Gonzalo Rojas. Así es. Cuéntame esta agrupación. Bueno, en el camino, en realidad, cuando se publica el libro en 2008, no estaba Fuentes,
a pesar de que la entrevista se había hecho en el año 2007, pero por alguna razón no llegué a entregar esa entrevista junto con el resto del libro. Y hasta ese momento creo que los demás estaban vivos, ¿no? Encuentro en la entrevista a Saramago una estructura cálida, un escritor que quiere contar sus sentimientos, sus cosas, su mirada del mundo contemporáneo. ¿Cómo fue el trato con ellos? Bueno, el contexto de esa entrevista en realidad fue muy peculiar, porque normalmente en este trabajo uno tiene acceso a estas personas por lo general por tiempos muy breves y en lugares muy impersonales, ¿no? De lobbies de hotel o salas de conferencias, ¿no es cierto? O en un pasillo de algún lugar, ¿no? Esto fue, digamos, una reunión que hubo con él en la casa de la que en ese momento era su editora, la editora de Alfaguara en ese momento, que era Patricia Arévalo. A ella se le ocurrió la idea de organizar una comida, ¿no es cierto?, para que la entrevista tuviera lugar. Dicho sea de paso, tuve el raro privilegio de ser la única persona que entrevistó a Saramago en esa visita. Privilegio real, ¿eh? Privilegio totalmente real. De manera que, más que una entrevista, en principio fue una conversación muy larga sobre muchísimos temas, con muchas anécdotas, como el hecho de que se me malograra mi grabadora. Por suerte mía, esa noche estaba Paco Tumi ahí, quien, bueno, se ofreció gentilmente a prestarme su grabadora, y gracias a eso pude tener algún registro, ¿no?, de esta conversación. Un tipo cálido, monacal, digamos, para mí era, digamos, un reto muy grande tener un premio Nobel delante mío, pero era como hablar con el hombre mayor del barrio, ¿no? El hombre sabio, el hombre que tenía respuestas siempre muy ecuánimes, muy simples, pero muy racionales, muy fuertes, hondas, ¿no? muy fuertes, muy hondas, exacto. Muy fuertes, exactamente. Sí, esa sensación transmitía él, ¿no? Es como esos robles viejos, ¿no es cierto?, que tienen estas ramas sólidas, ¿verdad? Y es uno de los pocos escritores de ese rango que tiene mucho compromiso con el tema político. Como tú habrás podido conversar con él. De hecho, tiene una mirada marxista del mundo, muy clara, ¿no? Clara. Y muy comprometida. Y creo que es muy coherente porque, digamos, a pesar de cualquier crítica que se le pueda hacer, creo que la lectura política de sus libros siempre termina empobreciendo los libros. Detrás de esa supuesta ideologización de su literatura creo que hay mucho más. Hay grandes relatos sobre la condición humana y creo que esos relatos realmente no tienen ideología. Y alcanzan dimensiones fantásticas increíbles, ¿verdad? Nos conmueven a todos. No leo una novela como La Balsa de Piedra, que nos plantea una situación tan absurda como que se desprenda la península ibérica y quede flotando en el mar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero claro, uno les quita, digamos, todo el ingrediente fantástico que eso puede tener y encuentra realmente temas de fondo, siempre, ¿no? No es una literatura frívola, no es una literatura banal. Y como digo, sus críticos más enconados obviamente reclaman el hecho de que sea una literatura tan politizada, entre comillas, ¿no? Pero creo que detrás de eso, digo, hay grandes fábulas sobre nosotros mismos. Y creo que eso es un valor, ¿no? Quiero contrastarte con algunas opiniones de tus entrevistados. En alguno de las respuestas, tú le haces una pregunta específica a José Saramago. Usted dijo una vez que el poder real es económico, entonces no tiene sentido hablar de la democracia. Claro. ¿Cómo ves tú esa frase? Una frase durísima. Durísima. Ante una democracia que no estaría funcionando, que no existe, claro, que no es palpable, ¿no? Él decía una cosa en realidad que es como de mucho sentido común, creo yo, ¿no? Él dice, si hay pobreza, si hay miseria, o sea, realmente ¿cuál es el aporte que han dado las democracias para la vida humana, ¿no? Si sigue habiendo desnutrición, sigue habiendo violencia, guerras, maltrato, violencia, ¿para qué sirve la democracia? Claro, en contraste con cualquier dictadura, siempre es preferible tener una democracia. Es posible entender eso de esta manera. No es posible establecer una relación democrática, digamos, simétrica entre un poderoso económicamente y un ciudadano de pie. Exactamente. Entonces, yo creo que la paradoja que hay detrás de esto es, bueno, si creamos la democracia para la felicidad, ¿no? La creamos para la felicidad, no la creamos para otra cosa, ¿no? Entonces hay algo que no está funcionando. Hay que seguramente perfeccionarla, hay que mejorarla, hacerla más directa, no sé, pero algo hay que hacer, ¿no es cierto? Ok. Sí, fue una de las entrevistas que más me gusta del libro y realmente es estupenda. En la nota a Carlos Fuentes,
tú le comentas sobre la literatura de Roberto Bolaño. Así es. Y él te dice, bueno, no leo al chileno Roberto Bolaño. ¿Sí? En la presentación del libro, creo que fue en noviembre del 2016, Enrique Planas al respecto te dijo: yo encuentro en Alonso Rabí una suerte lleva y trae literario, porque le pide una información, le saca una información determinada a Carlos Fuentes y luego se la cuenta a su siguiente entrevistado. ¿Hay un gustito en la entrevista por llevar y traer cosas y contar y picarle el diente a tu próximo entrevistado? No necesariamente, o sea, se puede leer de esa manera, pero en realidad a mí un tema que me interesa discutir mucho es la importancia real que tiene Bolaño en el contexto de la narrativa latinoamericana, ¿no? Porque yo no soy muy amigo de sacralizar las cosas. Creo que Bolaño es un escritor importante, pero creo que no debemos perder de vista que Bolaño existe, en cierta manera, por contraste con el boom, ¿no? O sea que sin el boom, diría yo, la obra de Bolaño se perdería tal vez en unos juegos formales que no tendrían quizá mayor trascendencia, ¿no? Que lo podrían convertir en un escritor más de culto para unos seguidores, digamos, ¿no? Pero Bolaño es lo que es porque tiene justamente textos que parodiar. Tiene una tradición a la cual enfrentarse, ¿no es cierto? Entonces, no digo que esa sea la única medida para valorar la literatura de Bolaño, ojo, pero es probablemente uno de los indicadores centrales, ¿no es cierto? Es el escritor parricida, ¿no es cierto? Es el escritor que contesta la tradición, que termina siendo asimilado por esa tradición también. Okay. Bueno, digamos, toda vanguardia termina siendo, ¿no? Como decía Octavio Paz, ¿no? Hay la tradición de la ruptura y luego, la ruptura de la tradición que al final se convierte en la tradición de la ruptura, ¿no? Y creo que eso aplica perfectamente para Bolaño. Yo tengo muchísima admiración por la obra de Bolaño, pero soy poco amigo de las hagiografías, ¿no? En el caso de los escritores, y creo que Bolaño tiene una importancia real, indiscutible, ¿verdad? Y la pregunta Fuentes fue porque, bueno, Bolaño vivió en México, Bolaño escribió sobre México. Por supuesto, claro. Y por supuesto yo no le creía a Fuentes. Me pareció una respuesta mentirosa y soberbia, ¿no? O sea, cuéntanos, ¿quién era Tomás Eloy Martínez? Yo entiendo que Tomás Eloy Martínez es un escritor importante, argentino, pero yo siento que ha sido poco difundido, poco leído también. Y también se ha olvidado con mucha frecuencia, con más de la deseable, que él ha sido uno de los fundadores del nuevo periodismo latinoamericano, que es de muchas maneras es anterior al nuevo periodismo de Tom Wolfe y de Truman Capote, ¿no? Solo quiero recordar, por ejemplo, que el relato El náufrago de García Márquez es del año 57 y Operación Masacre de Rodolfo Walsh es de 55, me parece, o 59. Sí, de la década de 50, 54, okay. 55, sí, exacto. A Sangre Fría desde 1966. Dejo el dato ahí. Ya. Tomás Eloy forma parte de este grupo, de este joven García Márquez, de este joven e impetuoso Rodolfo Walsh, desde un periódico familiar, ¿no? que estaba en Tucumán. Desde ahí, Tomás Eloy impulsa una renovación en la escritura de los textos periodísticos. De hecho, es un cronista muy estimable. Si uno lee las crónicas que escribe Tomás Eloy en la década que va de mediados del 50 a mediados del 60, son textos realmente notables, ¿no? Son textos de una gran calidad y que ya daban cuenta de que en América Latina se estaba gestando un periodismo de muchísimo nivel, ¿no? De muchísimo nivel. ¿Por qué no llegó a calar tanto en países como el nuestro? Tal vez un tema de difusión. Creo que Tomás Eloy llega al Perú recién con Alfaguara. Antes, no sé. 90 ya, ¿no? Los 90, ¿no? Pero ya bien metidos los 90, ¿no? Y él ya tenía, digamos, una obra, en los 80 ya tenía una obra más o menos sólida, ¿no? Correcto. Entonces llega con cierto retraso, como muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso tenía que ver también con la apertura del mercado editorial. Yo creo que a partir de los 90... y esto no tiene nada que ver con Fujimori, por supuesto. A partir de los 90 creo que empezamos a conocer mejor la tradición latinoamericana, ¿no? Porque hay una expansión del mercado editorial y, en fin, eso creo que posibilita... Bueno, los medios digitales también creo que han jugado un rol importantísimo en modificar la situación, ¿verdad? Completamente. En el último entrevistado de este grupo, de los que ya no está el poeta chileno Gonzalo Rojas. Como sabemos, el gran patriarca de la poesía chilena es Pablo Neruda. Detrás de ellos hay
un grupo de notables poetas como Nicanor Parra, como Vicente Huidobro, Pablo de Roca, como Zurita, ¿no? Zurita, Enrique Lin, ¿no? Gonzalo Rojas está en ese grupo. Gonzalo está en ese grupo y probablemente lo lidere, junto con Parra, ¿no? Porque era uno de los poetas mayores, digamos, ¿no? Cuéntanos algo de Gonzalo Rojas. En el escenario post-Neruda, ahora, hay otro poeta chileno que, bueno, por alguna razón me hubiera gustado entrevistar, pero digamos era físicamente imposible, era Jorge Tellier, ¿no? Poeta para mí notable, muy admirable, sí. Muy admirable. Bueno, Rojas es un poeta realmente, digamos, Rojas vendría a ser un poco de la generación del 50 peruana, ¿no? Más o menos de ese, está más o menos en la misma línea que Sologuren. Okay. Es más o menos contemporáneo. De esa época. Pero Rojas tiene una poesía muy vital, pero también marcada por muchas cosas, por el escepticismo, por el pesimismo, por una visión bastante oscura, ¿no? ¿Es importante que la poesía sea escéptica? Yo creo que sí. La poesía debe provocar asombro y debe sacudir conciencias, ¿no? En cierto sentido. Debe mostrarte eso que en la vida social se calla o se dice a medias. ¿Cuál es el poeta que más te conmovió? Bueno, una de las experiencias más alucinantes que he tenido yo ha sido probablemente la primera lectura de Trilce, ¿no? Saliendo de la secundaria y con un pie casi en la universidad, ¿no? Un relumbrón. Vallejo es estremecedor, claro. No entendí mucho, pero me sentí un poco como Sánchez cuando reseña Trilce, ¿no? Dice, no entiendo bien qué pasa acá, pero presiento que en este libro hay una revolución. Tal vez sea bueno no entender en ese momento, ¿no? Yo creo que sí, porque en las siguientes lecturas ya realmente uno confirma que está ante un texto magistral, ¿no? Un texto magistral. En el segundo grupo de tus entrevistados en Animales Literarios están escritores colombianos notables, todos, y te dejan frases y textos para volver a repensarlos y comentarlos. Decía William Ospina, que me parece en lo particular un increíble ensayista sobre el arte, la cultura. Un gran ensayista. Más que novelista, en mi opinión. Uh-huh. Y dice, la literatura mantiene la salud de un pueblo. ¿Cuán importante es la literatura, el leer, el disfrutar de eso para salir con salud? Yo creo que la literatura tiene una función muy importante y creo que la lectura en paralelo es una actividad que contribuye a formar ciudadanía, ¿no? Creo que la literatura nos plantea... Mejora sensibilidades. Sí, horizontes éticos, horizontes críticos. La literatura nos educa para ser empáticos, ¿no es cierto? Nos educa en la pérdida de la frialdad frente al otro, ¿no? Más allá de las cuestiones de imaginación, fantasía y este lugar común tan relamido de voy a vivir las vidas que no podría vivir de otra manera. Bueno, todo eso es bastante obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que soy profesor universitario, creo que la literatura es un vehículo para educar a los jóvenes en los problemas de su entorno, ¿no? Para mostrar, para hacerles ver cosas, para que se les revelen cosas, para que descubran cosas a través de la lectura. Para vivir otras vidas, como decíamos al principio, ¿no? Para vivir otras vidas, pero con un principio de realidad, ¿no? El curso que yo dicto en la universidad se llama Literatura y Sociedad, y creo que esa asociación no es gratuita, ¿no? Los textos que utilizamos son básicamente textos peruanos y textos latinoamericanos que aluden siempre a algún tipo de problema. El sujeto juvenil, la experiencia amorosa, ¿no es cierto?, los conflictos sociales. Entonces, lo que nosotros procuramos hacer es que se utilice la lectura de textos de ficción para penetrar un poco más, calar un poco más en lo real. Así que yo creo que son dos actividades que tienen la mayor importancia. Un país sin literatura sería un país enfermo, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, Alonso. Estamos en Exacta Dimensión, esta propuesta de Red de Comunicación Regional, y vamos a ir a un breve corte. Lo dejamos con un tema que entiendo te fascina porque es un amante de ella, de Charlie Parker, I've Got a Bird. Charlie Parker. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú.
Alfil Press Comunicaciones. Somos una empresa especializada en consultoría y asesoría corporativa. Realizamos campañas de prensa, manejo de conflictos sociales, organización de eventos, producción de programas periodísticos de radio y televisión, locución profesional y media training. Contamos con un staff de profesionales y una moderna infraestructura para desarrollar proyectos de radio y televisión en vivo a nivel nacional y en prensa escrita. Alfil Press Comunicaciones. Teléfono 224-5722. Red de Comunicación Regional, RCR, es la plataforma de comunicación virtual que permite enlazar y transmitir programas y contenidos periodísticos en cada una de las regiones, capitales, distritos y localidades del Perú. RCR está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a la comunicación y al desarrollo social, que nos permite producir programas y espacios periodísticos con contenidos ligados a la actualidad regional y nacional, a proyectos de inversión pública y privada, educación, salud, emprendimiento empresarial local y al impulso de capacidades productivas. RCR está integrada a las principales estaciones de radio del interior del país, garantizando la cobertura en capitales de regiones, distritos, localidades y comunidades, así como la participación interactiva de sus autoridades, representantes, dirigentes y colectividad en general. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Soy Alberto Ríos Ramírez, esto es Exacta Dimensión. Continuamos con nuestro invitado Alonso Rabiedo Carmo. Alonso, seguimos desmenuzando un poquito las entrevistas para continuar con el programa. Evelio Rosero, importante escritor colombiano, parte de este equipo potente de escritores que viene desde Colombia, dice: la crítica no determina nada. ¿Cuán importante es la crítica respecto de los libros, respecto de lo que se difunde, respecto a la literatura en general? ¿Qué nos aporta un crítico al conocimiento de los libros y las letras y la literatura? Bueno, ahí yo creo que siempre hay que hacer una distinción, porque la crítica no es una actividad, digamos, unitaria, ¿no? Podemos hablar de varios tipos de crítica y de las expectativas que uno tiene frente a cada una de ellas, ¿no? En principio está la crítica que sale en los medios, ¿no es cierto? Que es una crítica más bien coyuntural, que depende de la salida de un libro, de la llegada de un escritor, de la ocurrencia de una feria de libros, ¿no es cierto? Y esa crítica, pues, normalmente tiene algún tipo de sentido noticioso y ofrece una valoración de los textos que creo yo no es muy profunda todavía, ¿no es cierto? Luego está el otro extremo, que es la crítica académica, la crítica como investigación, ¿no es cierto? Como actividad, digamos, científica, que ocurre normalmente en las universidades o en los centros de investigación, que no depende tanto de la coyuntura, pero que produce, digamos, discursos de análisis muy profundos, muy sesudos, con marcos teóricos a veces muy complejos, ¿no es cierto? Y habría una crítica en medio, que es la crítica ensayística, que a veces es más atractiva que las dos anteriores, ¿no? Y que tal vez sea la que más arraigo tiene entre los lectores con cierto entrenamiento, ¿no? Obviamente yo, por razones académicas, a veces tengo que leer textos de esta naturaleza, de crítica académica, y a veces tengo yo mismo que escribirlos, ¿no es cierto? Pero eso no es ningún pesar, ¿no? O sea, eso es parte de tu actividad cotidiana. De mi actividad, ¿no? Pero sí confieso que yo tengo un placer muy grande, encuentro un placer muy grande en la lectura de ensayos literarios, ¿no? Que normalmente suelen calar. Por ejemplo, un libro como El arco y la lira de Octavio Paz es un libro que difícilmente calzaría en un programa académico, ¿no es cierto? Porque es un ensayo realmente muy notable, con un lenguaje cargado de poesía, ¿no es cierto?, con una profundidad en la mirada que es realmente... Es un libro que no necesita, digamos, un marco teórico para el arco y la lira. Creo que sería un poco ofensivo, ¿no? O libros como... Es como que está más allá de la crítica regular. Así es. O libros como Otras Inquisiciones de Borges, por ejemplo, o ensayos como los de Ospina, ¿no es cierto?, que son tan sutiles, tan inteligentes, tan bien escritos, con mucho gusto. Y de una erudición notable. Y de una erudición notable, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que poner, digamos, las cosas en una balanza siempre, y creo que hay crítica, digamos, de todos los tamaños, de todos los colores,
y de todas las tallas, y creo que cada una cumple una función. Yo creo que sí, la crítica cumple una función. La coyuntural, la académica y la ensayística, yo creo que definitivamente son actividades que no pueden ser gratuitas. Yo creo que todas, en una medida o en otra, contribuyen a formar lectores. ¿Cómo sientes la crítica local en este momento, la que está en los medios, la que está en las... En términos generales, muy pobre, ¿no? Porque no hay, digamos, tú tienes, a ver, una revista importante como Hueso Húmero, aparece una vez al año, ¿no es cierto? Que es poco, ¿verdad? Que es poco, y entonces cuando tú abres la revista, que normalmente, digamos, siempre trae material excelente, encuentras que hay 3 o 4 reseñas de libros, nada más. Pero han pasado 365 días. 4 libros parece muy poco. Hay un abismo, claro, ¿verdad? Son reseñas, digamos, escritas con largo aliento, ¿no es cierto? Son lecturas, digamos, con análisis, en fin, lecturas muy sesudas, ¿no? Pero son 4. Y luego tienes el asunto de revistas como Buen Salvaje, que han sido un hito notable, ¿no es cierto? Pero cuya periodicidad ha fallado. Hace tiempo que no sale, creo. Sí, exacto. Ajá. Hace tiempo que no sale. No está circulando. ¿Qué pasó con Buen Salvaje? No sabemos. Ahora, un país con 30 millones de habitantes, con 2 suplementos culturales, o sea, el Dominical del Comercio y Lundero en Trujillo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso me lleva a una pregunta adicional. El mundo académico local, profesores universitarios, investigadores de las principales universidades, ¿no están generando una producción de ese tipo? ¿Por qué? Porque responde a otras necesidades, pues. O sea, la crítica en los medios nunca va a poder reemplazar a la crítica académica. La crítica académica, pero perdón, en el Perú se produce una cantidad notable de trabajos. Recién hace poco, el año pasado... ¿O se difunde poco? Se difunde poco justamente por la pobreza de los medios. Entonces, ¿qué ha pasado? El año pasado, por ejemplo, han aparecido 3 libros sobre el cuento fantástico en el Perú, o la narración fantástica en el Perú, porque también incluye novelas, ¿no? ¿Qué salió sobre los medios? Nada, nosotros en la universidad organizamos una mesa redonda sobre narrativa fantástica en el Perú, muy exitosa en términos de público, fueron 120 y tantas personas, ¿no es cierto? Pero nosotros como universidad tampoco podemos hacer mucho más. Hemos publicado uno de esos 3 libros, y hemos intentado darle a ese libro toda la difusión posible, pero creo que los medios no están jugando en pared con lo que se produce en Perú, ¿no? Entonces, tú puedes tener a lo largo de un año una producción de 600 títulos, de los cuales quizá ni la cuarta parte alcance en una reseña en medios. Tampoco hay boletines bibliográficos. Entonces, ¿cómo se alimenta uno? ¿Cómo sabe uno qué cosa salió, qué no salió? ¿Qué hay que hacer, Alonso, en ese tema? Yo creo que los medios deben ser un poquito más autocríticos y deberían... ¿Abrir más espacios? Deberían abrir más espacios, ¿no? Deberían dejar de ver la cultura como gasto, deberían dejar de ver la cultura como adorno. Yo creo que esa precisión es importantísima. Y asumirla como lo que es. Los grandes actividades culturales, si uno las mira en Argentina, en Bogotá o en México, son inversión pública necesario. Importante, ¿no? Mira, algunos privados también son parte de... El PBI de Brasil, el PBI de Argentina, tienen un alto porcentaje que proviene de industrias culturales, ¿no? Acá bueno. Tenemos todavía, pues, hermano, escritores que hacen polladas para publicar sus libros. O sea, no hay circuitos de apoyo real, no hay presupuestos, y hay esfuerzos, tanto privados como públicos. Yo entiendo que la gestión del Ministerio de Cultura en ciertos puntos en relación con el libro es bastante buena, ¿no es cierto? Pero no parece ser suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí tiene que ser un esfuerzo concertado. Acá tienen que sentarse en la mesa, por un lado los medios, por otro lado los empresarios. El tema de la ley de mecenazgo. ¿Qué pasó con la ley de mecenazgo? Que es algo que existe en todas partes. Sí, correcto. ¿No? Ese es un tema. Luego, la SUNAT le ha hecho trampa a los editores pequeños, no les ha devuelto su IGB. Ya llevamos varios años de espera en esto. Las editoriales grandes siempre se llevan su IGB. Para los comerciantes grandes les devuelve el IGB rapidísimo. Los chicos no tienen su IGB todavía. Todavía no les devuelven. Y estamos hablando, ya no estamos hablando de los chicos, estamos hablando de un conglomerado de por lo menos 50 editoriales independientes, ¿no es cierto? Alonso, para que el tiempo no nos gane, en otro grupo de escritores del libro están la cronista argentina Leila Guerriero, con quien tuvimos la oportunidad de compartir brevemente esa conversación.
Margot Glantz y Samantha Schweblin. ¿Quiénes son ellas? Bueno, Margot Glantz es una escritora mexicana que tiene más de 80 años de edad y es una escritora muy importante. La primera vez que me hablaron de ella fue gracias a Toño Cisneros, y como lo cuento en el libro, me dijo una cosa que me intrigó. Me dijo, es una autora de textos. Me dijo, no es escritora, es autora de textos. ¿Cuál es la diferencia ahí? Entonces, claro, cuando yo empecé, no se lo pregunté en ese momento, pero cuando empecé a leer a Margot Glantz, me di cuenta del sentido que tenía, y no era un sentido peyorativo. Creo que se refería a que Margot Glantz puede hacer literatura con cualquier tipo de material. Eso es una virtud. Es una gran virtud. Por ejemplo, un libro asombroso de ella, un libro precioso y además breve, de unas 110 páginas, es La historia del cabello en la literatura, ¿no? Entonces ella hace un recuento de personajes para los cuales el cabello es un elemento importante, ¿no? Desde la era clásica hasta autores contemporáneos, ¿no? O sea, desde, qué sé yo. Eso es casi como un tercer ojo para ver las cosas, ¿no? Claro, desde el relato bíblico de Sansón hasta alguna escena de Proust, ¿no? Entonces tener una historia del cabello en la literatura es una maravilla, ¿no? Una maravilla. O sea, claro, algún crítico, digamos, muy encopetado dirá, no, pero esos son pues textos menores. Bueno, son una delicia, ¿no? Son una delicia para el ojo y para la mente. Samantha Schweblin ha barrido casi con todos los premios internacionales de los últimos años. Samantha Schweblin es, en este momento yo creo que es dentro de géneros como lo fantástico, lo grotesco, lo extraño, creo que es la autora más importante en este momento. Está muy bien acompañada. Hay una Mariana Enríquez, hay una esta española Pérez Agua, no recuerdo su nombre ahorita, pero hay unas 4 o 5 escritoras muy potentes, ¿no es cierto? Pero creo que el Schweblin ha logrado un estilo que es, digamos, va a ser muy difícil de alcanzar. Ha puesto la valla un poquito muy arriba. ¿Está en la línea de hoy, de lo fantástico? Está en la línea de hoy, algo de Adolfo Bioy Casares. Algo de Bioy Casares, algo de Cortázar. Poco borgiana la veo. Ella es como más visceral, es más, ¿no? Por momentos es muy truculenta, ¿no? Juega mucho con estas pulsiones primitivas, la locura. Más cerca de Quiroga la veo, por ejemplo. Okay. ¿No? La veo muy cerca de Quiroga. En la conversación con Leila Guerriero, dice que ella comenta que debemos escribir, o quienes escriben deben hacerlo para que sus escritos no tengan nacionalidad ni fecha de caducidad. Yo comparto plenamente eso. ¿Es fácil escribir? ¿Cuán difícil puede ser escribir para la eternidad, más o menos, ¿no? Bueno, es que el asunto acá es... depende cómo escribes, para quién, en qué contexto produces tus textos, porque, digamos... Pero es una cronista excepcional también. Es una cronista excepcional, y creo que ella se ha planteado la tarea justamente de hacer textos perdurables, ¿no? Textos que no se mueran con la coyuntura. Es decir, es obvio, nadie quiere que sus textos sirvan después para envolver pescado, ¿no? Haciendo alusión a Toño otra vez. Y creo que para eso hay que armarse primero de un buen bagaje de lecturas, que es algo que va a repercutir directamente en la escritura. O sea, no se puede aspirar a escribir bien si no se lee, ¿no? Eso es una ecuación básica. Perfecta, ¿no? Funciona. O sea, podemos hacer la prueba, podemos sentar aquí un hombre de 50 años que ha leído 5 libros en su vida, y un muchacho de 25 que lee 4 libros por semana, y a ver que escriban una carta a su mamá, cada uno, ¿no? Saldrán dos cosas distintas. Está por demás, ¿no? Está por demás decir quién va a ser la carta más rica en vocabulario, en imágenes, en lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Los que escriban tienen que hacerlo además con la conciencia de que están usando el lenguaje como un objeto artístico, no para ganarse un par de frijoles, ¿no? Sino que tiene que haber esta idea de que el lenguaje sirve para construir un objeto, un artefacto, que tiene una finalidad estética, ¿no? Que es provocar una emoción, ¿no es cierto? Suscitar... Me viene a la memoria un comentario de Leila Guerriero cuando se presentó por primera vez a Página 2 y su editor era Jorge Lanata, y le dijo, mira, ok, me gustó tu texto, el que enviaste, se va a publicar, te quedas a trabajar con nosotros, pero si quieres salir adelante, solo te puedo dar un consejo. Si una puerta no se te abre, pateala.
¿Es así? Para avanzar en el periodismo, en la escritura, hay que empujar puertas. Más que empujar puertas, yo creo que hay que persistir, ¿no? Hay que insistir mucho, una y otra vez. Creo que un fracaso no es un asunto final, ¿no? Creo que un fracaso no es una puerta que se cierra, un fracaso creo que es una puerta que se abre, ¿no? Y creo que si la vocación es genuina, sincera, va a ser muy difícil que algo te detenga, ¿no? O sea, creo que eso es un impulso muy poderoso, ¿no? O sea, yo a mis 52 años, para mí la vida sería inconcebible, por ejemplo, sin mantener una actividad periodística, sin mantener una actividad creativa, sin escribir ni leer, ¿no es cierto? Puedo dejar de hacer muchas cosas, podría dejar de hacer muchísimas cosas, pero escribir y leer creo que son dos actividades que me acompañan, que están ahí y de las que no me puedo deshacer ni quiero, ¿no? Así que son parte de la existencia de uno, ¿no? De Alonso, la experiencia de uno. se viene una nueva edición de Animales Literarios con los dibujos que tú has hecho de cada uno de los escritores. Así es. ¿Cuándo sí, viene? sí. ¿Cuándo sale? Debe estar el libro listo más o menos a finales de mayo. Con la misma edición de Estruendo Con Mudo. la misma editorial de Estruendo Mudo y quería comentarte algo sobre los dibujos porque en realidad es una actividad que yo a la que era muy aficionado cuando era chico, joven, en fin, pero que se fue quedando por ahí y como tú sabes me tocó vivir 2 años en la ciudad de Fargo, en North Dakota, que es una ciudad extrañísima, inhóspita, donde incluso, bueno, donde a pesar de eso hice algún par de amigos, pero yo pasaba ahí mucho tiempo solo, ¿no? Y entonces en esa soledad retomé el dibujo. Quien haya visto la película Los Hermanos Coen queda claro cuánta soledad puede haber, ¿no? Claro, y además, digamos, teniendo en cuenta que la ciudad de la película es mejor que la de la vida real, ¿no? Y eso que la de la película es rara ya, ¿no? Pero bueno, en Fargo retomo el dibujo un poco, por una razón también de presupuesto. Los útiles de arte son baratísimos en Estados Unidos, comparados con los precios que hay acá. Yo voy a la Galería La Ricci cuando quiero comprarme unos lápices acuarelables, por ejemplo, y voy rezando, ¿no? Porque cuestan una barbaridad de plata, ¿no? Mientras que allá son útiles sumamente baratos, ¿no? Entonces retomé el dibujo y decidí hacer un dibujo para cada entrevistado. Esa es una buena noticia, de verdad. Exacto. Y a Álvaro Lazo le interesó, le gustó la idea. Dijo, bueno, reeditamos con dibujos, ¿no? Alonso, yo te agradezco mucho estar esta tarde con nosotros. Queda pendiente un capítulo adicional para hablar sobre Perfecto. tu poesía, porque también tienes pasado, ¿verdad? También tengo pasado, sí. Tu amor por la música, Exacto. por el jazz, tu calidad de músico en algún momento de la vida como acompañante de algunos cantantes conocidos de la ciudad. Sí, sí. Y volveremos a encontrarnos, espero. Perfecto. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido una tarde estupenda. Bien, continuamos en este último segmento de Exacta Dimensión. Vamos a comentarles que están en el mercado 3 libros altamente recomendables. Bajo el título de La vida sin dueño, el gran pintor peruano Fernando de Cislo traza su historia de vida y nos cuenta y nos hace un viaje por la ruta cultural del Perú de los últimos 50 años, 60 años. Ahí encontraremos historias sobre la generación 50, sobre los pintores como Cérvulo, como Julia Codecido, escritores de los 50 decía, como Javier Sologuren, Eduardo Elson, Carlos Germán Belli y tantos otros. Es un viaje estupendo. Tiene además toda su historia de amor con Blanca Varela y un tramo conmovedor sobre la muerte de su hijo Lorenzo en un accidente de Fawcett, de la compañía de aviación Fawcett del año 1996. Altamente recomendable. Pueden encontrar también en librerías la última novela del español Javier Cercás, El monarca de las sombras, donde continúa escarbándose y metiéndose en lo que tanto atormenta a los españoles, que es Vida y pasión sobre la guerra civil española y una historia con su abuelo. Está en las librerías en este momento, la pueden encontrar en cualquier de turno. Andando por estas librerías, encontré adicionalmente un libro que es de colección, que no se ha vuelto a reeditar hasta donde yo conozco hasta la fecha. Si mi memoria no me falla, es el último texto que nos dejó
el gran historiador Jorge Basadre, bajo el título de Sultanismo, Corrupción y Dependencia en el Perú Republicano. Ahí están los primeros apuntes sobre la historia de corrupción y de caudillismo en el Perú, que son tan indispensables leer en estos momentos en el país. No hay edición vigente, como le dije, pueden encontrar en algunas librerías de viejo, antiguas, en el Virrey, en la zona de colección. Todavía existen algunos ejemplares y es altamente recomendable. Con eso, Exacta Dimensión se despide hasta su próximo programa. Hasta la próxima. Exacta Dimensión llegó a ustedes gracias a RCR, Red de Comunicación Regional. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su sintonía.